La historia la escriben los vencedores, pero la vida real, en el fondo, late en las páginas que nadie ha escrito. Nuestra protagonista de hoy es una mujer que asistió a reinas, cruzó puertas que estaban reservadas únicamente a los hombres y aún así se encontró con un error imperdonable, que fue contradecir a los médicos. No venía de una universidad prestigiosa ni de una cuna noble, pero era una mujer que sabía más de partos que muchísimos profesionales. Y para conocerla tenemos que remontarnos al siglo XVI, a París. Allí, en una familia poco acomodada, nació Louise Bourgeois, en una familia que le permitió aprender 3 aspectos que son poco usuales para una niña de su época. Aprendió a leer, a escribir y a coser, 3 actividades que cambiarían o que marcarían su destino. En 1584 se casó con Martin Boursier, un cirujano que era muy respetado entre los nobles parisinos, pero apenas 5 años después de su matrimonio estalla la guerra civil y París queda sitiada. Martin es enviado al frente y Louise decide escapar de París sola y con 3 hijos dedicándose a coser. Una vez acaba la guerra civil y Enrique IV llega al trono, Louise vuelve a París decidida a mantener a su familia. Y para poder continuar con una vida digna, elige convertirse en comadrona, en partera, una profesión que estaba muy desprestigiada en la época y a la que se dedicaban únicamente mujeres con muy poca formación y supersticiosas. Pero ella estaba decidida a ser una comadrona diferente. Estudió medicina por su cuenta, gracias a los libros de Paré, que fue el gran anatomista que revolucionó la medicina militar, y se presentó un año después al examen municipal de comadrona. A pesar de que 2 de las examinadoras se opusieron un poco a su elección porque la consideraban un poco sobrecualificada para una profesión para mujeres supersticiosas, ella consiguió imponerse y empezó trabajando en su barrio, atendiendo partos, pero rápidamente su fama la catapultó al Hotel Dieu, el hospital más grande de París. Allí su talento y nuevamente su fama llevó el boca a boca a conseguir que Louise Bourgeois llegase a conseguir un puesto en la mismísima corte del rey de Francia. En 1601, un año después de ingresar, consigue convertirse en comadrona de la reina. Y no fue casualidad. Madame Dupuy, la comadrona de la reina en aquel momento, se encontraba muy ligada al pasado turbio de Enrique IV, que como todo rey tenía hijos ilegítimos por toda Francia. Entonces, María de Médici, la reina de la época, decidió colocar a Louise Bourgeois como su comadrona. ¿Pero quién era María de Médici? María de Médici era una princesa florentina, era hija del gran duque de la Toscana y, como cualquier miembro de la familia Medici, aportó una dote muy importante a Francia en su matrimonio con Enrique IV. Pero no solo eso, sino que además su matrimonio con el rey de Francia prometía una especie de estabilidad a un país que estaba completamente arrasado por las guerras civiles. María de Medici, por un lado, y por otro lado tenemos a Enrique IV, que con 48 años peinaba canas, no tenía todavía ningún heredero ilegítimo y en el horizonte asomaba la posibilidad de que no hubiese ninguna sucesión en Francia. Es en este contexto en el que Louise Bourgeois es enviada al Palacio de Fontainebleau, un lugar de cuento donde el futuro de Francia se acabaría decidiendo en una sala de parto. Lo primero que hizo Louise Bourgeois cuando llegó fue revolucionar la ceremonia del parto. Era común en aquella época que cientos de aristócratas se arremolinaran alrededor de la madre parturienta para certificar la legitimidad del heredero, del hijo descendiente que acababa de nacer. Sin embargo, para proteger la salud de la madre y del niño, Louise propuso que este número se redujese únicamente a 20 personas. Como comadrona de la reina, asistió al parto de sus 6 hijos y seguramente el más famoso de todos ellos sea Luis XIII. Francia por fin tenía un heredero legítimo, Francia por fin tenía un príncipe en 80 años y Luis XIII llegó al trono en su más tierna infancia, después del trágico asesinato de su padre, de Enrique IV. Aunque tuvo una infancia llena de tensiones y de regencias, hoy en día conocemos a Luis XIII como el monarca que sentó las bases de la monarquía absoluta. Y seguramente muchos de vosotros lo conozcáis gracias al cine y a la literatura, porque es el rey que precisamente inmortalizó a Alejandro Dumas en Los Tres Mosqueteros. Posteriormente, Louise Bourgeois se propuso hacer algo que no había hecho ninguna mujer, escribir un tratado de medicina que escribirían hombres. Eso lo hizo en 1609, el libro se tituló Observaciones diversas sobre la esterilidad, la salud de las mujeres y del recién nacido, y ella se proclamó a sí misma como la primera mujer de su arte en tomar la pluma. Y no es nada extraño porque si tenemos que remontarnos a otra mujer que haya escrito un libro sobre medicina reproductiva, tenemos que viajar 500 años en el tiempo, al siglo XII, con Trótula de Salerno.
¿Y qué es lo que tenía este libro que se reeditó tantísimas veces, se tradujo al inglés, al holandés y se acabó convirtiendo en el libro de referencia para los estudiantes de medicina de la época? Pues tenía un puñado de ideas tan revolucionarias que incluso siguen siendo vigentes a día de hoy. Una de ellas es el aborto terapéutico. Louise Bourgeois es la primera en proponer una cuestión que fue muy tabú hasta no hace mucho tiempo, que es interrumpir voluntariamente el embarazo de la mujer para preservar la salud de la madre. También es de las primeras en darse cuenta que si una pareja no puede tener hijos, tal vez la culpa o la causa no sea únicamente del organismo de la mujer, sino que también puede ser del hombre. Y esto ha llevado a que la OMS hoy en día defina la infertilidad como una enfermedad que afecta a la pareja, no que afecta únicamente al individuo. Y por último, dominó la versión podálica del parto. Cuando existían hemorragias, Louise Bourgeois fue capaz de dominar una técnica en la que se giraba al bebé dentro del útero para provocar un parto de nalgas. Una estrategia muy arriesgada, pero que podía salvar la vida de los dos individuos. El libro de Louise empieza con un agradecimiento eterno a los médicos, que son aquellos que le han permitido adquirir todo su conocimiento. Pero con el paso del tiempo empieza a hacer algún tipo de afirmaciones que son incómodas para ellos. Por ejemplo, que ya no necesita a los médicos para llevar a cabo su trabajo en los partos. Y esto es totalmente cierto. A partir del tercer y cuarto nacimiento del hijo de María de Medici, los médicos ni siquiera se presentaban por la sala de partos en el Palacio de Fontainebleau. En 1626, Luis ha alcanzado la cima. Se pasea por Fontainebleau con un manto rojo y un collar de perlas reservado a las personas más cercanas a María de Medici. Está en la cumbre de su carrera, pero todo cambiaría un año después. Luis XIII lleva 17 años en el trono, lleva 12 años de un matrimonio infeliz y el rey se encuentra enfermo y débil. Nuevamente, en el horizonte aparece otra vez la amenaza de una interrupción de la sucesión de la dinastía. ¿Qué es lo que hace María de Medici? Teje una estrategia alternativa. Casa a su hijo pequeño, Gastón de Orleans, con María de Borbón, la mujer más rica de Francia. Y la estrategia pareció salirle bien a María de Medici, porque María de Borbón se queda embarazada en 1627. Por desgracia, 2 días después del parto, fallece en el Palacio del Louvre. Rápidamente, María de Medici ordena una autopsia del cuerpo y 10 médicos de la corte, enemistados con Luis, concluyen que la muerte de María de Borbón se debe a que no se ha extraído correctamente la placenta del cuerpo de esta mujer. De manera indirecta, esto se debe a una negligencia médica y María de Medici, la gran protectora y quien había aupado a Louise Bourgeois, decide expulsarla. Louise Bourgeois cae en picado, pasa de estar en la cumbre a estar en lo más bajo de su carrera y se ve expulsada de la corte. Ese mismo año escribe su apología. Esto no podía ser real. En 34 años de oficio nunca había visto a ninguna mujer que falleciera porque no se le había extraído correctamente la placenta. Seguramente lo que causó la muerte de María de Borbón fue una fiebre puerperal, una infección porque 20 personas en la sala de parto siguen siendo muy pocas personas y las condiciones de higiene en aquella época no se mantenían. Sin embargo, otro médico de la corte, Jacques Guillemot, muy enemistado con Luis, escribe una contraapología. Escribe una respuesta muy dura en la que concluye que las comadronas deberían dedicarse a su única función, que es la de realizar una tarea artesanal, mecánica y no inmiscuirse en cuestiones de medicina. Por culpa de Jacques Guillemot, desde entonces siempre fue necesaria la presencia de un médico en cualquier parto de la corte. En 1636, Louise Bourgeois, en un último intento de salvaguardar su honor, solicita a la Universidad de París la opción de dar clases, de poder impartir su propio libro, y esto le fue negado, y como cruel recompensa le obligan a escribir otro libro que se llama Los secretos. Ya muy mayor, muy demenciada, escribe un último libro en el que intenta dar soluciones a cualquier tipo de enfermedad y que dista mucho de la Louise Bourgeois de su juventud. Fue un intento fracasado de salvaguardar su honor. Sin embargo, el legado de Louise Bourgeois no cayó en saco roto, aunque su final fuese trágico. Tenemos a una de sus discípulas, de la Marche, que transmitió todo su conocimiento. Tenemos también a Madame Ducoudray, que recorrió toda Francia enseñando la técnica del parto con su famoso maniquí anatómico. Y al otro lado del Canal de la Mancha tenemos a Jane Sharp, que escribió The Midwife's Book, el primer libro sobre medicina reproductiva en inglés, que recoge y amplía muchas de las ideas de Louise Bourgeois. Realmente, Louise Bourgeois fue una mujer pionera que fue capaz de caminar sabiendo que cada paso que daba no despertaba únicamente admiración, sino también envidia. Ella transformó la medicina de su época, salvó vidas, pero le tocó nacer en una época en la que no se podía reconocer el mérito de una mujer, y ella lo asumió.
Rescatar del olvido la historia de Louis Bourgeois es muy importante porque nos enseña que a veces, cuando abrimos las puertas a los demás, corremos el riesgo de que nos la cierren a nosotros mismos. Sin embargo, habiendo estudiado la historia de Louis, yo estoy convencido que las pioneras como ella no caminan para ser aplaudidas, sino que caminan para dejar huellas que otros podamos seguir. Muchísimas gracias por todo.